es cierto? Estábamos queriendo establecer eso de allí. Es decir, por ejemplo, cuando, cuando tú tienes un bloque y quieres desplazar ese bloque, o digamos que fuera un saco un saco de arroz, o no sé, cualquier cuerpo, cualquier objeto que se encuentra en una superficie, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, y tú quieres desplazar ese cuerpo, entonces posiblemente tú lo que haces es algo así, ¿no es cierto? Empujas, ¿no es cierto? Entonces empujas. Lo que estás generando en ese momento es una fuerza, ¿sí? Entonces, esa fuerza, si nosotros nos damos cuenta, este bloque se va a mover, obviamente se va a mover para allá, el bloque, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tú estás generando una fuerza para allá, ¿sí? Estás dando una fuerza, entonces ahí está justificado que la fuerza es una magnitud de carácter vectorial. Tú estás aplicando allí en ese momento una fuerza sobre ese bloque, sobre ese cuerpo, entonces justificada que la fuerza es una magnitud de carácter vectorial. Sí, no es escalar, sino es vectorial. Sí. Habíamos dicho que un vector tiene tres elementos, como nos había dicho nuestra amiga Carla, había dicho un vector tiene tres elementos que son su magnitud o también conocido como módulo, magnitud o módulo. También en la matemática vectorial se le conoce como norma de pronto, norma, ¿sí? La norma del vector, saben decir. Entonces de pronto le puedes encontrar con ese nombre también. Entonces magnitud también tiene su dirección, ¿sí? Y también tiene el sentido, ¿no es cierto? Esos son los tres elementos de un vector. Nos acaba de manifestar Aitana que la magnitud corresponde al tamaño del vector. ¿Qué tan grande es el vector? Mientras más grande es el vector, diríamos que es más intenso. Por ejemplo, la fuerza. No es lo mismo dibujar una fuerza de ese tamaño que dibujé, que dibujar una fuerza de este tamaño. Me hubiera gustado que salga con que dibujar una fuerza de este tamaño, mire. Entonces, yo mientras más grande le hago el vector, sí, ya me molesta fuerza F1, esta de aquí. Mientras más grande le dibujo el vector, estoy tratando de representar de que es un vector más intenso. En otras palabras, es más fuerte, ¿no es cierto? Más fuerte. La fuerza es mayor cuando dibujo un tamaño más grande de vector. Sí. Bien. El siguiente elemento de un vector es la dirección. ¿Qué indica la dirección? Es lo que recorre el cuerpo o objeto cuando se encuentra realizando un movimiento, me imagino. No tanto, no me gustó mucho esa definición. Es la medida del ángulo. ¿Para dónde va Ya, el muy bien. vector? Ya, tiene que ver algo con el ángulo. ¿Ya quién dijo eso del ángulo? Jaciel Balagay. Así es, ya. Así es. Sí, en realidad la dirección tiene que ver con un ángulo. Un ángulo con referente a un origen, a un sistema de referencia. Por ejemplo, si yo tomo este sistema de referencia de aquí, así, ¿no es cierto? Un XY, un sistema XY. Entonces ustedes se dan cuenta, este está formando un ángulo referente, perdón, al sistema de referencia. Sí, está formando un ángulo. Entonces, sí, la dirección tiene que ver con este ángulo que forma el vector referente al eje X. O sea, sí, así se le considera a la dirección. Entonces, la dirección está dada por el ángulo que forma que forma el vector, o la línea de acción, llamémosle más que el mismo vector, sino que forma la línea de acción del vector, la línea de acción, ¿ya?
referente al eje X, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué dicen la línea de acción? Porque la línea de acción que sigue el vector sería esa, ¿no es cierto? ¿Ya? La línea de acción sería esa. Y finalmente tenemos el sentido. ¿Qué es el sentido? Es la dirección. ¿Para dónde está dirigida la recta? Está dirigido, O puede el ser vector. izquierda. Profe, puede ser la orientación del móvil cuando se aplica una fuerza externa. Ya. La persona que dijo si está dirigida hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, algo así creo que escuché. Yo dije, profe, ¿Tu nombre, mija? Melissa. Melissa. Y también la otra, después habló otro caballero que dijo, también dijo algo similar. Fui yo, profe. O sea, Jeremy. de lo de la orientación del móvil. Sí. Eso, la orientación. Jeremy, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Perfecto, está muy bien. Recuerden que sobre una línea de acción, por ejemplo, si yo dijera que mi vector descansa sobre esta línea, ¿sí? Y que mi vector está aquí, le puedo dibujar a mi vector allí. Digo, este es mi vector. Allí está descansando mi vector. Bueno, un poquito más pegadito. Ahí está descansando. Sobre esa línea de acción está descansando mi vector. Esa línea, la línea verde sería la dirección. Y ahí está mi vector, miren, durmiendo, descansando sobre mi línea de acción. ¿No es cierto? Bueno, los vectores no duermen porque los vectores están interactuando. Sí, los vectores están haciendo algo. Entonces, ahí está mi vector. Pero claro, ¿no? Faltaría definir hacia dónde. Entonces yo digo hacia acá, así. Ese sería el sentido. O sea, el sentido define sobre la línea de acción hacia dónde. Sí, ese ya te da finalmente ese criterio de para allá, para allá, para allá, para abajo, para arriba, etcétera, etcétera. Algo así como decía Melissa, ¿no es cierto? Por eso me pareció bien la intervención de ambos. Sí, entonces el sentido lo que indica es, se representa con una saeta, ¿no es cierto? Cuando hablo de saeta estoy hablando de esta flechita. Sí, se representa con una saeta y establece hacia dónde se dirige el vector. Hacia dónde, ¿no es cierto? Bien, esos son los elementos de un vector y no nos debemos olvidar de ese criterio de lo que es un vector. Como la fuerza es un vector, entonces necesitaba recordar los elementos de un vector. Por favor, muchachos, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda, algo que quieran consultar o que quieran manifestar? Con mucho gusto en este momento. Profe, ¿en dirección a qué se refiere con el ángulo que forma con la línea? O sea, no entiendo. Ya, muy bien. Vamos a borrar la pantalla para explicar eso del ángulo, ¿ya? Sí. Ya, yo tengo acá mi vector. Supongamos que mi vector es este, ¿ya? Ahí está mi vector. Ese es el vector A. Ya, ese es mi vector A. Yo quiero estudiarla, mi vector A. ¿Sí? Recuerda que para estudiar al vector A, tú necesitas determinar o seleccionar, más bien dicho, un sistema de referencia. Y voy a escoger un sistema de referencia XY. ¿Ya? A ver, creo que no va a pasar justo por allí. Allí sí, ¿ya? Ahí está, mira. Mi sistema de referencia X, Y. Ahí está. Entonces, ¿ya? Entonces, el ángulo, la dirección está definida por el ángulo respecto al eje X. ¿Qué ángulo, Melissa? Recuerda de la trigonometría. Recuerda el ángulo en posición estándar, normal o canónica, o también que le habíamos conocido como el coterminal de primera vuelta. Este ángulo θ es el que define la dirección del vector. ¿Sí? Nosotros le conocemos en la física a ese ángulo como el ángulo polar, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, el que define la dirección es el ángulo polar.
Porque si el vector está dirigido hacia otra dirección y sentido, tendría otro ángulo polar. O sea, el ángulo polar iría, digamos que estuviera para acá, entonces el ángulo polar sería diferente, ¿no es cierto? Entonces la dirección está definida por ese ángulo polar, mi amiga Melissa, ¿ya? Entonces a ese ángulo nos estamos refiriendo, al ángulo polar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, sí, si nosotros nos damos cuenta, el vector A tendría su magnitud que sería su módulo, ¿no es cierto? Y podríamos definirle por senos o cosenos del ángulo polar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, diría, para el eje X se establece el coseno del ángulo polar, coseno de teta I más seno de teta J. Entonces, como tú te das cuenta, el ángulo teta es el que está definiendo la dirección. Sí, recuerden que, claro, ¿no? Tú dirás, profe, acá en el eje X va a quedar negativo y acá en el eje Y va a quedar positivo. Obviamente, mira, recuerda que en el segundo cuadrante, sí, aquí el que es positivo es el seno. Sí, en el segundo cuadrante es el que es positivo es el seno. Sí, entonces si tú le sacas seno de teta, este te va a quedar positivo. ¿Sí? En el segundo cuadrante. Entonces con eso el valor de y sí sería positivo. Mira, recuerda que j representa el sentido en y. Y el coseno que estaría representando al eje X sería negativo, obviamente, porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces el ángulo teta ya te está definiendo todo, mi amiga Melissa. Por esa razón es que se establece que el ángulo teta, el ángulo polar, o también conocido, vuelvo y repito, en la trigonometría como ángulo coterminal de primera vuelta, o también lo habíamos conocido como ángulo en posición estándar, normal o canónica, ¿sí? Ese ángulo es el que define la dirección, ¿sí? No, podríamos nosotros, por ejemplo, si yo te digo, el vector A tiene un ángulo, tiene un teta de 20 grados, entonces tú de una ya dices 20 grados es por acá, entonces para acá está mi vector. O sea, ya te define la dirección, el ángulo teta. ¿Sí? Y de hecho también te podría estar definiendo de paso también el sentido, pero más lo que nos define es la dirección en sí. ¿Ok? Bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si Melissa alcancé a responder tu pregunta, tal vez era enfocada hacia otro, o ya está completa la... Sí, profe, gracias. Ya, mija. Gracias. Muy bien. Continuamos, muchachos. Entonces habíamos dicho que queríamos determinar que la fuerza era de carácter vectorial, ¿no es cierto? Esa era la intención de la destreza del día de hoy. Bien. Ahora, ahí tengo un cuerpo, una masa cualquiera, una masa M, ¿sí? Un cuerpo cualquiera, una papa, un planeta, un libro, un carro. En el análisis de fuerzas no interesa la forma del cuerpo, ¿sí? O sea, en esta primera parte no interesa la forma del cuerpo, no queremos ver. Así que, si es que yo tengo un carro, tú puedes dibujarle así a tu carro, ¿sí? O puedes dibujarle a tu avión, puedes dibujarle así, ya, como quieras. No interesa la forma del cuerpo, por eso es que tú puedes dibujar tranquilamente una figura abstracta, ¿sí? Hay otros capítulos más adelante de la física donde que sí interesa la forma del cuerpo, sobre todo en la parte de equilibrio de un sólido, porque allí se trata de estudiar el centro de masa, es decir, dónde está ubicado el centro de masa. Entonces allí sí es importantísimo conocer la forma de el cuerpo. En este caso, en este capítulo que estamos estudiando, no interesa para nada la forma del cuerpo, por eso es que yo puedo darme el gusto de dibujar figuras amorfas o figuras abstractas, como en este caso, dibujo así mi cuerpo. Así sea un avión, así sea una casa, un carro, lo que sea, la dibujo así. Aquí sí ya interesa la masa,
en este capítulo. Recuerden que en la cinemática, recordemos la cinemática y acabamos de estudiarla, todo lo que era MRU, MRV, caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado, etcétera. Todos esos movimientos no consideraban la masa, no me interesa la masa en esos movimientos. Pero en este capítulo, en la parte ya de leyes de Newton, es importante la masa, ¿sí? Entonces no podemos descuidar el hecho de que existe una masa, ¿ok? Bien, ahora, sobre esa masa actúa una fuerza, ¿sí? Pongámosle esta fuerza de aquí. Allí, miren, ahí está actuando una fuerza, ¿ya? Ahora, si es que, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace con esa fuerza? Lo que podemos hacer, porque no solamente puede actuar una fuerza, ¿no es cierto? Podría actuar un sistema de fuerzas. Haz cuenta, por ejemplo, yo les digo a ustedes, a ver, muchachos, verán, aquí está la mesa, a ver, una mesita. Aquí está una mesita. ¿Ya? Y les digo, muchachos, vamos a reunirnos alrededor de la mesa. Ya, estamos ahí, nos paramos en diferentes puntos, nos paramos por acá otro, por acá otro. Y les digo, muchachos, cada quien empuje la mesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a suceder esto, ¿no es cierto? Va a suceder algo así, que el caballero de aquí empuja para allá, 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 el caballero empuja para acá, el caballero empuja para allá. Entonces se dan cuenta, hay un sistema de fuerzas, ¿no es cierto? No todas las fuerzas tienen igual magnitud, habrá alguien que sea más fuerte o que está con mejor ánimo, ¿no es cierto? Habrá otro que quizás se levantó un poco desanimado y solamente empuja poquito, por eso es que la magnitud de cada uno es diferente, son diferentes magnitudes, pero también la dirección y sentido es diferente, miren. Entonces allí se habla de un sistema de fuerzas. Sobre este mismo objeto que es en este caso, la mesa, si se dan cuenta, están actuando una serie de fuerzas o está actuando un sistema de fuerzas. Y recuerden que en vez de dibujar la mesa, yo pongo una masa morfa, y represento todo ese sistema de fuerzas que está actuando allí. La represento sobre esa masa morfa. A ver. Ahí está la otra. Aquí está otra fuerza. Digamos que acá está otra fuerza. Acá está otra fuerza. Y acá está otra fuerza. Lo que yo acabo de hacer en este momento, muchachos, lo que yo acabo de hacer es dibujar lo que se conoce como el diagrama de cuerpo libre. A esto nosotros lo conocemos el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces aquí están actuando, sobre ese cuerpo está actuando una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, una fuerza 5 y una fuerza 6. Sí, están actuando esas fuerzas, muchachos. A ver, entonces, ¿qué ha sido desarrollar el diagrama de cuerpo libre? Ha sido tomarle en una forma amorfa a tu cuerpo y dibujar todas las fuerzas, tal y cual, todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Eso se llama el diagrama de cuerpo libre. En vez de dibujarle la mesita así todo bonita, todo, entonces simplemente lo que hago es ponerle una figura amorfa, una papa, qué sé yo, una papa y representar tal y cual todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. A eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre.
¿Alguna duda, muchachos, acerca de qué ha sido el diagrama de cuerpo libre? No, no hay preguntas. Ya, muy bien. Vamos a hacer todavía no vamos a hacer cálculos. Esta clase no es de cálculos, no se vayan a asustar, no vayan a decir, chuti, que ya estamos, ya vamos a hacer ejercicio. No, no. Esta clase es solamente para que entiendan lo que era el diagrama de cuerpo libre y tratar de explicarles que la fuerza era de carácter vectorial, eso es todo. Verán, hagamos cuenta de que, atenderán muchachos, verán. Aquí está, voy a dibujar ya un sistema, sí, tal como es, un sistema. Entonces, aquí está a ver, aquí está una piolita, ¿sí? Que está sosteniendo una masa, ¿sí? Aquí la piolita da la vuelta a este objeto y de ahí continúa para acá. Ya. Entonces verán, se trata de una polea. Imagino que ustedes sí conocen lo que es una polea. Los antiguos, nuestros antiguos tenían, el agua la sacaban de pozos de agua, ¿no es cierto? Sí, la sacaban hacían un hoyo en la tierra y hasta encontrar agua, hasta encontrar agua, perdón, y hacían, digamos que esta era la tierra, que hacían un hoyo hasta encontrar agua y de ahí ponían así un trípode y aquí colocaban una polea, ¿no es cierto? Y de ahí iba una soga, una piola con un baldecito hasta el fondo donde que estaba el agua, ¿no es cierto? Y de ahí un caballero o una damita estaban allí y alaban la piola, ¿no es cierto? Alaban, iba subiendo el baldecito con agua y de esa manera ya tenían acá el balde con agua y eso utilizaban para los quehaceres domésticos, ¿no es cierto? Sí, entonces más o menos esa es la idea que estoy representando aquí. Entonces ahí está la soguita esta, la estoy representando de color verde, ¿no es cierto? De color verde, ¿sí? Entonces ahí está la piolita. Y aquí en vez de, miren, todo podría dibujarle bonito con el balde y todo, pero en vez de dibujar el balde, dibujo que estoy levantando una masa de 10 kilogramos. 10 kilogramos. ¿Ya? Estoy levantando esa masa. Digamos que el balde con el agua pesan 10 kilogramos. Y aquí está el caballero o la damita que estarían levantando esa masa, ¿no es cierto? Está alando ahí la soga. Entonces aquí hay unas fuerzas, muchachos. Obviamente, aquí hay una fuerza, sí, hay una fuerza con la que el caballero ala la soga, miren. Él está como es alando la soga, entonces está generando una fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza se está traduciendo también para acá, miren, porque para que se levante esa masa, tiene que haber una fuerza. Esta fuerza se va transmitiendo a lo largo de esta soga, miren, a lo largo de esta soga. Esa fuerza, ya vamos a aprender un poquito más acerca de eso la próxima clase, no se vayan a asustar. Sí, esa fuerza le conocemos como tensión. Pero también hay otra fuerza que tienen todos los cuerpos por tener masa, que es el famoso peso, ¿no es cierto? Que también vamos a estudiar la próxima clase. No quiero que se asusten ahorita. Entonces el peso, en cambio, está dirigido hacia el centro de la Tierra. Sí. Entonces aquí vemos que hay dos fuerzas. No vayan a creer que es del mismo tamaño. Quién sabe que esta de aquí es más pequeña, miren. Así nomás, más pequeña. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que hay dos fuerzas. Entonces, en vez de dibujar el sistema, yo voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre del balde, ¿ya? De esto de aquí, de este objeto de aquí. Sí. Entonces, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, no me interesa todo lo demás que exista. Lo único que me interesa es dibujar ahí la masa, que sería 10 kilogramos. Si puedo ponerle, eso no es que si quiero le pongo, si no quiero no le pongo. Y le dibujo, obviamente,
para abajo el peso, ¿sí? Y para arriba la tensión, ¿no es cierto? Entonces digo la tensión para arriba y el peso, no se le pone P, sino se le pone W para el peso, que es la sigla en inglés, que sería weight, ¿no es cierto? Que significa peso. Entonces ahí está el